Buenas noches. Buenas noches. El Señor los bendiga. Amén. ¿Cómo está, apóstol? Muy bien y muy agradecido al Señor por estar con usted una vez más. Bueno, hoy estamos bien emocionados porque el tema de hoy está muy bueno. Hoy tenemos la iglesia y el Estado y realmente es un tema bien tremendo que tenemos que ponernos claro, ¿verdad? En lo que esto significa. Vamos a orar en esta noche para empezar. Vamos a empezar con una oración. ¿Me escucha, apóstol? Sí, estoy escuchando. Ok, vamos a empezar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos das para estar reunidos por este medio, oh Señor, y gracias por la oportunidad de tocar este tema tan importante, Señor, en este momento en que estamos viviendo. Ilumínanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo y háblanos, Señor. Usa a nuestro apóstol en esta noche para hablarnos palabras, Señor, de vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, apóstol, antes que usted empiece, quiero como ponerle como una carnadita. Ajá. Y es unos cuantos pasajes que cuando nosotros pensamos a quién debemos obedecer, si debemos obedecer al gobierno, al Señor, cuando obedecemos al gobierno, cuando decimos no, hasta ahí llegamos. Hay tres porciones que la voy a mencionar solamente y los que están tomando apunte pueden ir apuntando. Pero en Romanos 13:1, por ejemplo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque las autoridades han sido puestas por Dios. ¿Verdad? Esa es una. La otra porción está cuando el Señor le fueron, ¿verdad? Con la pregunta caprichosa que decía que si debían de pagar los impuestos o no. ¿Verdad? Eso se encuentra en Lucas 20:25 y el Señor le dijo, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la última porción se encuentra en Hechos, el capítulo 5, 29 al 33, donde los apóstoles de la primera iglesia estaban en una encrucijada, porque le prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos entonces empezaron a hablar entre sí, dijeron, bueno, no es lícito que nosotros dejemos de obedecer a Dios por obedecer a los hombres. Y al contrario, empezaron a orar y diciéndole, Señor, ahora lo que te pedimos es que nos dé más valentía para que nosotros podamos usar tu nombre. Entonces, como que esas tres porciones, uno como que medio se puede confundir, como que uno no sabe cuándo uno obedece, cuándo uno no obedece, cuándo empieza, cuándo termina. Así que le dejo eso solamente ahí para que Y ahí comienza. empecemos por ahí. Qué bueno. Un saludo para todos los hermanos de Comunidad de Gracia y a todos los que están conectados ahora a través de YouTube y de todos los medios de comunicación. Hay una porción bíblica, pastora, que yo quiero traer, que es en el Salmo 115, verso 16, que dice, los cielos
de los cielos son de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios es el soberano, el creador de todas las cosas. Nosotros somos su criatura. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. No lo hizo igual a Dios, sino lo hizo a su imagen y a su semejanza, con toda la característica de Dios. Pero le dio un lugar para que él viviera, que fue la tierra. Y ahí lo puso en un huerto que se llama Edén, y Edén significa delicia, y lo puso para que la cuidara y para que lo administrara lo que Dios había hecho. Pero quien lo puso fue Dios. El hombre vino a ser como un administrador de todas las cosas que Dios hizo. Por eso le dijo, lo pongo para que cuiden de todo lo que hay aquí, puedan comer. Solamente de este árbol del bien y el mal no pueden comer, porque el día que de él coman van a morir. Lo puso como administrador, pero Satanás vino y le dijo, no, Dios sabe que el día que ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Y ellos pecaron, murieron espiritualmente y murieron físicamente. A partir de ahí comenzó el estado de decadencia, de rebelión del hombre. El hombre aumentó en pecado. Dice el capítulo 6 de Génesis que el pecado creció tanto que Dios dijo, voy a destruir toda esa generación, y mandó un diluvio. Y escogió de nuevo a otro hombre, a Noé, que yo le llamo el segundo Adán, porque a Adán, el primero, y a Eva, Dios le dijo, fructifiquen y multiplíquense. Pero a Noé le hizo lo mismo. Después del diluvio pasó lo mismo. Y Dios destruyó al hombre, y de Noé y de sus hijos comenzó la tierra a poblarse una vez más. Entonces, en el capítulo 11 nosotros vemos que una vez que los hombres comenzaron a multiplicarse, hicieron una gran ciudad que se llama Babel, levantaron una torre que dijeron, vamos ahora a levantar una torre tal vez más grande que el Empire State Building, vamos a levantarla de tal manera que cuando vengan las generaciones sepan quiénes somos nosotros. El orgullo de esta gente de Babel, Dios dijo, esta gente nadie lo va a hacer desistir de lo que han decidido. Y Dios les confundió la lengua y lo envió por todo el mundo. Entonces Dios manda, Dios dice, el corazón del hombre es continuamente al mal. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces llamó a un hombre llamado Abraham. Y cuando llama a Abraham, una de las cosas que le dice Dios a Abraham, yo te voy a bendecir y yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a multiplicar. Pero a la nación que yo te voy a dar va a estar esclava por 400 años. Y el pueblo descendiente de Abraham es el pueblo judío. Y Dios sacó al pueblo judío de su esclavitud. Y a través del pueblo judío, Dios entonces le llama a este pueblo algo tan especial. Y me gustaría que ustedes que están tomando nota vean en Éxodo capítulo 19. Y en Éxodo capítulo 19, Dios le dice a Moisés, dígale lo siguiente al pueblo. Dice, y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y el versículo 3 dice, Moisés subió a Dios y Jehová llamó desde el monte diciéndole, así dirá a los hijos de Jacob. Y el versículo 4 dice, vosotros viste lo que yo hice a los egipcios. Y como yo los tomé a ustedes con ala de águila. Verso
5. Ahora pues, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En otras palabras, Dios escoge a Israel como un reino de sacerdotes. Ahora, ¿por qué? Porque como todas las naciones se habían corrompido, Dios quería conservar un pueblo que le amara, que le sirviera, que fuera diferente a los demás pueblos de todo el mundo. Y por eso Israel es muy especial. Y por eso nadie ha podido destruir a Israel, porque es un pueblo especial y donde quiera que llega hay un problema con Israel, porque es un pueblo único. Es un pueblo único. Y ellos entonces vinieron a ser un reino de sacerdotes. A nosotros, Dios dice en el Nuevo Testamento, muy interesante, en Primera de Pedro, el capítulo 2, Dios nos dice a nosotros, en este capítulo 2 de Pedro, de Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, dice, vosotros, refiriéndose a nosotros ahora, soy un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no era pueblo, ahora ustedes son el pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Así que en este tiempo, nosotros como iglesia, en medio del mundo donde estamos, somos el pueblo que Dios ha escogido como iglesia para hacer la diferencia en todo el mundo en la que nosotros estamos. Ahora, volvamos al Antiguo Testamento. Y nosotros vemos, hay dos ejemplos muy interesantes que yo voy a traer del Antiguo Testamento. Uno fue los amigos de Daniel. Daniel tenía 3 amigos, Mesac, Sadrach y Abednego. Y un día a Nabucodonosor se le ocurrió, según el capítulo 3, hacer una estatua para que adoraran esa estatua. Y ordenó que aquel que no adorara la estatua preparó un horno de fuego, iba a ser tirado al horno de fuego. Y tocaron la trompeta y todo el mundo se arrodilló porque estaban ahí de todas las naciones. Pero esos 3 jóvenes se quedaron de pie. Y fueron unos y le dijeron, oh rey, aquí hay 3 jóvenes de los judíos, a quienes tú has puesto como gobernadores de la provincia de Babilonia, que no han hecho caso a lo que tú dijiste. ¿Y quiénes son? Entonces lo mandó a buscar. Y a mí me gustaría que ustedes abran su Biblia conmigo, porque eso es muy importante para nosotros entender el principio de cuando nosotros no estamos en la obligación de adorar y de obedecer lo que quieran los gobernantes hacer. Y entonces, cuando Nabucodonosor le dijo a ellos, mira, al tocar la flauta, ustedes van a doblegarse. Y si no lo hacen, ustedes van a ser tirados al horno de fuego. Entonces, cuando fueron y llamaron a los varones, le preguntaron y le dijeron, ¿es verdad que ustedes no se doblegan? Y ellos le dijeron, nosotros no lo vamos a adorar. Yo les mando a ustedes que cuando se toque, ustedes obedezcan. Dice el verso 15. Ahora pues,
¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto, porque aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, que ellos estaban seguros de que Dios lo iba a liberar. Pero el verso 18 es lo grande. Dice: y si no, oh rey, y si no nos libra, oh rey, no adoraremos a tus dioses. No adoraremos a tus dioses. Ahí está la parte muy importante. Cuando un gobernante quiere obligarte a que tú niegues tu fe y a que tú vayas en contra de los principios que Dios ha establecido, usted no está en obligación de adorar, pero tiene que estar dispuesto a, como dijeron estos tres varones: sepa, oh rey, que Dios me puede liberar, pero si no nos libra, tampoco nosotros vamos a adorar. En otras palabras, no, es que Dios te ha puesto a ti aquí. Tú eres soberano, pero Dios está encima de ti. Yo no puedo adorarte a ti, aunque sea el rey, por grande que tú seas. No nos vamos a doblegar. Y dice la palabra de Dios que lo ataron, y Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces, de tal manera que los que tiraron a Mesach, Sadrach y Abednego, el fuego los mató. Pero cuando ellos cayeron, ahí apareció un ángel que lo liberó a ellos. Y cuando eso sucedió, Nabucodonosor los mandó a sacar y le dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces, eso provocó a Nabucodonosor a que dijera en el verso 29 del capítulo 3: por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda salvar como este Dios. Entonces, noten ustedes cuando tú tienes que negarte a obedecer al gobierno, cuando ellos te quieran decir que tú tienes que hacer lo que es contrario a tu fe. Ahora la pregunta es: ¿estás tú dispuesto a pagar ese precio? Porque el caso es que tú puedes decir: no, yo soy cristiano, hasta que no te llegue este momento, cuando en realidad tengas que enfrentarte a la realidad. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, aquí tú tienes un ejemplo. Otro ejemplo fue el caso de Daniel mismo en el capítulo 6. Daniel era el jefe de los gobernadores en el nuevo gobierno, ya no con Babilonia, sino con Ciro, con Darío, y entonces le armaron una trampa. Le dijeron: este hombre nosotros no podemos conseguir ninguna falta a menos que no sea en su Dios. Y engañaron al rey para que escribiera un edicto, un decreto, diciendo que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el rey durante 30 días.
Entonces, cuando Daniel se dio cuenta, Daniel se acostumbraba a orar 3 veces al día y abría su ventana y oraba en dirección a Jerusalén y siguió haciéndolo. Entonces los, los otros sátrapas, enemigos de Daniel, fueron y se lo dijeron al rey: oh rey, tú no dijiste que nadie adorara. Es como decimos nosotros, unos lambones, pues, ya ves, ahí estaban ellos. Ay, tú, oh rey, ¿qué pasa? Mira, te están desobedeciendo, Daniel, el que tú dices que te obedece. Y entonces se dio cuenta que fue una trampa. Y tiraron a Daniel al foso de los leones. Y el rey no comió en la noche, ni tampoco pidió música. Y nada más lo único que estaba pensando, lo que había hecho con Daniel, que nunca le había faltado en nada. Y al otro día temprano fue frente a donde estaba la piedra. Y Daniel, Daniel, el Dios tuyo ha podido librarte. Y Daniel comenzó y dijo: sí, Dios mandó su ángel y tapó la boca de los leones. Y ahí salió Daniel. Y entonces el rey mandó a todos los demás que querían matar a Daniel y lo tiró al pozo de los leones, de tal manera que dice la Biblia que no habían entrado bien y ya los leones estaban haciendo fiesta. Ya los leones estaban haciendo fiesta con ellos. Daniel decidió no negar su fe y prefirió que los mandara al foso de los leones antes que negar su fe. Aquí comienza la gran verdad. Nosotros estamos llamados para someternos a aquellos a quienes Dios ha puesto como administradores. Porque como yo dije en el principio, los cielos de los cielos pertenecen a Dios, pero Dios ha puesto a los hombres para cuidar lo que Dios hizo. Yo quisiera ir a la porción que mencionó la pastora. En Romanos capítulo 13. Es muy interesante. Esa porción es sumamente interesante. Porque dice: sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que la hay por Dios han sido puestas. Recuérdense que el cielo de los cielos pertenece a Dios, es el soberano. Y la tierra a los hombres. No se preocupe quién ganó ni quién no ganó. Para Dios no es ningún problema. Dios, como soberano, va a quitar y va a poner, porque tiene planes mucho más allá que lo que nosotros estamos mirando. Los gobernantes hacen historia para cumplir lo que Dios ha determinado. Pero dice el verso 2 de esa porción de Romanos: de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Y el versículo 3 dice: porque los magistrados, o sea, los gobernantes, no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, tú no tienes que tener miedo. Tú no tienes que tener miedo porque tú haces el bien. Ellos, dice el versículo 3, están puestos para castigar al malo. Entonces, tú no quieres que la autoridad actúe sobre ti, entonces tú tienes que hacer el bien, como dice la palabra de Dios. Porque Dios lo ha puesto a ellos para alabanza. Pero a mí me gusta eso más, pastor, el verso 4. Porque ellos, dice aquí, porque es servidor de Dios para nuestro bien. Para nuestro bien. Si es que hacemos, dice la palabra de Dios, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjese, esto es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque algunos a veces se preguntan,
¿Y por qué hay tantos desórdenes? ¿De dónde está Dios? No se pregunte eso. Pregúntese, ¿dónde están las autoridades que Dios las puso ahí para hacer lo que Dios quiere? Dios los puso a ellos para crear el orden. Porque ellos están puestos ahí por Dios para establecer el orden, para cuidarte a ti. Si tú no puedes salir a la calle por la cantidad de ladrones, de pillos, de asaltantes que hay, no culpe a Dios, culpa a las autoridades que no han podido controlar a esa persona porque Dios lo ha puesto a ellos ahí para cuidarnos a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que obedecer porque ellos están ahí. Pero nosotros lo que nunca debemos hacer es que cuando ellos pongan leyes que vayan contrario a los principios que Dios ha establecido, nosotros no estamos en la obligación de doblegarnos. Tenemos que rebelarnos como Mesac, Sadrach y Abednego. No hacer una revolución para tumbar el gobierno, no. Y salir a la calle a comenzar a romper vidriera y eso. No, nosotros no somos de eso. Nosotros somos gente de paz. Nosotros somos gente que oramos por nuestro gobernante. Amén. Pero nosotros no vamos a aceptar que ellos nos quieran imponer a que nosotros vamos a obedecer algo que es contrario a nuestra fe. Por ejemplo, el gobierno dice hay que ponerse mascarilla. Y si usted no se pone la mascarilla ahora en este problema de esta pandemia, no va a poder entrar. Bueno, póngase la mascarilla, que cuesta ponerse la mascarilla. No es así. Que hay que vacunarse. Bueno, tú lo piensas si quieres vacunarte o no quieres vacunarte. Eso no va en contra tuya. Pero cuando llega el caso de obedecer, que dice todas las iglesias tienen que estar cerradas y no pueden adorar a Dios, eso es algo que la iglesia tiene que rebelarse contra eso, porque nosotros estamos llamados como sacerdotes santos a proclamar el nombre de Dios. Y si vamos a negar nuestra fe, entonces nosotros no estamos llamados a obedecer ciertas cosas. Por ejemplo, en estos días hay una ley ejecutiva que el presidente Biden, voy a mencionar su nombre, dio de nuevo con relación a la LGBTG. Entonces, nosotros no estamos en la obligación de aceptar. O sea, una cosa es que le den su derecho, pero que me quieran obligar a mí que yo tenga que casarlo, aceptando, contrario a lo que dice la palabra de Dios, varón y hembra, yo no estoy en la obligación. La iglesia tiene que comenzar a preparar, a arreglar su bailo de tal manera que tenga su independencia, porque nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero las autoridades tenemos que someter. Y más, dice la palabra de Dios, versículo 6, dice, pues por esto ustedes también pagan los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente. Así mismo, esta palabra, ¿por qué pagamos impuestos nosotros? Tú y yo pagamos impuestos para que la policía, tener buenos sistemas de educación, para que haya buenos caminos, para que haya salud. Los impuestos es para sostener a nuestros gobernantes, porque es así. Los senadores, la Cámara de Representantes, los gobernadores, todos ellos viven de lo que nosotros pagamos. Entonces ellos tienen que servirnos a nosotros. Y tenemos la obligación de que ellos nos sirvan, como dice Romanos capítulo 13. Nosotros los respetamos. Pero ellos están puestos por Dios para servirnos a nosotros. Ay, aleluya. Amén. Para servirnos a nosotros. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a darle a César lo que es de César y tenemos que darle a Dios lo que es a Dios. Y esto es muy importante. Esta porción, pastora, de Romanos 13, hay que leerla muchas veces porque tal vez nunca habíamos pensado que ellos son servidores de nosotros, que ellos tienen que cuidarnos. Mire, hubo un tiempo que nosotros cuando veíamos un policía
nosotros corríamos para protegernos. Llegó otro tiempo que ya teníamos miedo, que no sabíamos si nos protegen o si no nos protegen. Pero yo quiero estar al lado de un policía que está para protegerme. Ahora, yo tengo que cumplir las leyes. Si ahí dice no paren, usted tiene que parar. Si ahí dice pare, para. Si dice sigue, usted sigue. Porque nosotros somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Pero somos desobedientes para lo que es en contra de lo que dice Dios. Y termino con esto, pastora, para darle tiempo a los que quieran preguntar, porque yo quiero esto. En Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 11, es el libro que yo le llamo el Salón de los Hombres de la Fe. Ahí están los héroes de la fe. Hebreos, el capítulo 11. Y en el capítulo 11 de Hebreos, el verso 36, después de hablar de muchas cosas que ellos hicieron, dice, otros fueron vituperados y azotados. Y a más de esto, prisioneros y estuvieron en cárcel. Verso 37. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, puestos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá, cubiertos de pelo de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errante por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué significa con eso? Que ser cristiano significa también que usted tiene que estar dispuesto a que le den de bofetada, a que lo metan a la cárcel. Pero si usted tiene que hacer la desobediencia civil para reclamar los derechos que a usted le conviene como cristiano, yo soy el primero. Me avisa cuando usted vaya que yo voy a ir con usted y me voy a ir ahí a desobediencia civil. No me van a coger preso, pero si me toman preso no importa, me sueltan después. Pero de todas maneras, yo lo que quiero que usted entienda que es tiempo de combatir por la fe. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros pertenecemos al dueño, al soberano de los reyes de la tierra. Y estamos aquí para dar testimonio de que hay personas que todavía aman a Dios, que todavía le sirven a Dios, que respetan las autoridades, pero que las autoridades tienen que respetarnos a nosotros, porque ellos están puestos por Dios para servirnos a nosotros y para cuidarnos. Parece un poco raro, ¿eh? ¿No es así? Que uno esté diciendo, ellos están para servirnos a nosotros. El Señor te lo bendiga. Vamos a ver, ahí está la pregunta. Ay. Bueno, sí, hay mucha tela que cortar. Me habían dejado una pregunta y era, primero, dice que si las autoridades fueron puestas por Dios, significa que Dios puso al presidente Biden. Bueno, la pregunta nosotros la dijimos. Dijimos que Dios pone las autoridades para cuidar por nosotros. Dios no es ni republicano, ni demócrata, ni independiente, porque antes que existieran los partidos ya Dios era Dios. Amén. En el principio creó los cielos y la tierra. Y las cosas van a ir pasando. El hecho que tú simpatices por Trump, o que simpatices por Biden, o que simpatices por Bush, o que simpatices, eso no, a Dios eso no le llama la atención absolutamente nada. Isaías dice que para él todas las naciones son como la gota de agua que cae en un cubo. Para él, para Dios, son como un polvillo. Para Dios, los hombres no son más que personas quienes Dios usa para un plan futuro que tiene con las naciones. Olvídese eso. Olvídese esto. Este
gobierno, yo lo he dicho otras veces, va a incorporar a los Estados Unidos al mercado común europeo y va a comenzar las bases para lo que le llama el gran gobierno mundial. O sea, y vayan viéndolo poco a poco, pero se van a cumplir los planes de Dios. Se van a cumplir los planes. Dios no está pensando en partido, Dios está pensando en su plan eterno. Amén, así En su es. plan eterno. Y aunque usted crea lo que crea, muchas cosas van a suceder y usted van a ver que van a ser buenas. Unas van a ser buenas, otras van a ser malas. Todos los gobernantes, la experiencia es que llega, le quiere echar polvo al otro que salió, cambiando todo absolutamente. Sí. Eso lo conocemos nosotros, República Dominicana. Ay, sí. Que República Dominicana, por lo menos aquí, como el sector privado es que maneja más esto, no votan a todo el mundo, pero en la República Dominicana los partidos políticos, el primero que llega ya la gente está haciendo su lista, yo quiero tal cargo y lo vota, pero aquí no es así. Pero Dios, ya vimos en Romanos capítulo 13 que las autoridades están puestas para cuidarnos. No importa quién esté ahí, me van a cuidar, no importa, yo voy a estar seguro. Lo que yo tengo que estar seguro es mantener mi fe, comenzar predicando el evangelio y no negar mi fe por nada. Y además de eso, esa porción que tú siempre mencionas, que dice de que Dios quita y pone reyes, creo que es Daniel, porque dijo, ¿verdad? Sí. Que dice que Dios pone y quita reyes, o sea que sabiendo el plan de Dios y ya habiendo estudiado la profecía contigo mismo, sabemos que es necesario que ciertas cosas empiecen a tomar lugar para darle para servir de antesala al anticristo y su gobierno. Sí, y va a ser lo que va a suceder, pastora, es que lo que uno no pudo completar, el otro lo va a seguir completando. Así es. Para que el plan de Dios se cumpla. Y esta porción de Romanos, capítulo 13, dice, sométate toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que la hay, por Dios han sido establecidas. Y esto es Romano, se escribió casi 2000 años atrás. En otras palabras, eso es algo que hay que someter. Y el caso de Daniel, casi 3000 años, y ellos eran servidores, buena posición tenían con Nabucodonosor, pero ellos no obedecieron lo que dijo Nabucodonosor porque estaba negando su fe. Lo que tú tienes que ver es que el gobernante que llega va a cumplir el plan de Dios en lo que se refiere. No importa quién sea, porque son servidores de Dios. Sí. Algo impresionante es que, por ejemplo, la primera iglesia, los discípulos de la primera iglesia que sufrieron tanta persecución, se escribe de ellos que eran los mejores vecinos, que eran los mejores ciudadanos en cuanto a observar las leyes que no interfirieran con su fe. Porque cuando ya llegó al punto de que querían, de que ellos negaran su fe, ahí ellos dijeron, hasta ahí no vamos a obedecer. Y ellos estuvieron dispuestos a ser quemados, a hacer que se lo comieran, ¿verdad? Las fieras, los leones. O sea, cuántas cosas pasaron por el nombre de Cristo, porque ellos mantuvieron su postura y su decisión por Cristo. Por un lado, eran los mejores vecinos, las personas de más amor. Y por otro lado, eran rebeldes, como tú dices, a la autoridad, en el sentido de que cuando tocaba negar su fe, hasta ahí llegaba. Sí, hay una cosa muy importante que la Biblia habla en cuanto a los primeros cristianos, en el capítulo 12 de Hechos, cuando Herodes mató a Jacobo,
el hermano de Juan. Y entonces le gustó eso a los fariseos, a los líderes, y cogió a Pedro preso. Entonces Pedro lo tenía ahí para ejecutarlo también, con soldados y con todo eso. Y Dios envió su ángel. Y cuando Dios envió su ángel, lo liberó. La pregunta que uno se hace, ¿por qué liberó a Pedro y no liberó a Jacobo? Nosotros no vamos a cuestionar eso. Lo único que yo sé que cuando Herodes pensaba hacerlo, Dios liberó a Pedro. Y luego a Herodes públicamente lo mató, que se lo comieron públicamente de gusano. Porque también Dios protege a sus hijos. Y cuando sus hijos en realidad quieren ser maltratados, Dios actúa. Nabucodonosor comenzó a decir, este es el reino que yo hice. Y Dios dice, ese reino no es tuyo, este reino te lo di yo. Lo convirtió en un animal por 7 años. Porque Dios a quien quiere da el reino y a quien no. O sea, nosotros estamos hablando del soberano Dios. Amén. El soberano que Él quita y que pone a quien quiera y cuando Él quiera. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mantener nuestra fe, comenzar a predicar. No importa el gobierno que llegue, a nosotros no vivimos por lo que vemos. Nosotros vivimos por lo que no vemos. Y nuestra fe va mucho más allá que lo que al presente nosotros vemos. Pero sí una cosa, es tiempo de predicar, es tiempo de salir a la calle, amar a la gente y a decirle a la gente, nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos. Así es. Aquí hay una pregunta que dice, si en el trabajo me prohíben predicar o hablar de ciertos temas bíblicos, ¿qué puedo hacer? ¿Pecaría yo contra el Señor si no lo hago? Una buena pregunta. Si tú eres empleado y hay ciertas reglas, tú tienes que obedecer las reglas o pagar las consecuencias. O sea, no significa con eso, tú con tu testimonio va a hablar, tú con tu testimonio va a decir lo que tú eres. Pero si tú vas a coger tu tiempo, que es el tiempo del empleo, en que tú debes producir para estar predicando, ese no es el tiempo, ¿no? Usted puede predicar en su tiempo de almuerzo, en su tiempo libre, pero coger el tiempo de trabajo para decir es mi tiempo de hacer un púlpito y comenzar a predicar, mira, hasta yo mismo te saco del trabajo. No, y después dicen que gloria a Dios, por causa del evangelio, me están persiguiendo y me votaron por causa del evangelio, no fue por causa del evangelio. Fue por usted no guardar lo que la palabra de Dios dice, sométase a toda autoridad, y lo que dice, respetad a vuestras autoridades, a vuestro jefe, trabaje no por el ojo. Entonces, si usted desobedece eso, porque dice la palabra, trabajando no por el ojo. ¿Qué significa por el ojo? Que cuando el jefe está ahí, produce mucho, pero cuando el jefe se va, entonces no hace nada. No, tú tienes que trabajar, dice, como para el Señor. Pero tienes que entender que el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Y el tiempo que te pagan a ti es para trabajar, es para producir. No culpe al Señor si te sacan del trabajo. Sí. Sí, así es, así es. Yo creo que no sé cómo nosotros podemos hacer un poquito más, como más práctico en cuanto a todo lo que se ve venir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay cosas que nosotros como iglesia no podemos permitir, ¿verdad? Hay cosas que son sagradas para la iglesia. Por ejemplo, yo he leído que en una ocasión hubo una demanda que le hicieron a una iglesia porque una persona había aplicado a una posición así como Samuel de líder de adoración, pero la persona era homosexual.
y entonces le negaron el empleo, porque para nosotros, un líder de alabanza, ese es un puesto espiritual en la iglesia. Entonces hubo una demanda por eso. Pero uno tiene que estar dispuesto a definir como iglesia, ¿verdad? Estar bien claro cuáles son las cosas que uno permite o no permite, para que el mundo sepa, y estamos en nuestro derecho como iglesia de nosotros decir, esto es sagrado para el Señor y esto no es un puesto público, es un puesto que es espiritual, que vamos a estar ministrándole al Señor, y debemos de estar dispuestos a eso. Por ejemplo, en las escuelas también se están poniendo cosas, ¿verdad? De que nosotros como padres se nos quiere quitar, como digo, los derechos de nosotros, como digo, evangelizar y darle doctrina a nuestros hijos, para que ellos aprendan lo que en la escuela se les está enseñando. Entonces nosotros como padres podemos pararnos en esa posición de decirle, no, en mi casa no. O sea, yo recuerdo que nosotros, Porfirio y yo, con los niños cuando estaban pequeños, habían ciertas cosas que ya se veían venir en la escuela, y nosotros decíamos, no, ellos no van a participar en eso. Y ¿verdad? Hay un riesgo, ¿verdad? De que te pongan que tú eres, bueno, tú eres lo peor, tú eres intolerante, personas que el hecho que nosotros digamos que cierto comportamiento es pecado, no significa que nosotros no amamos como el Señor al pecador. Hay una distinción entre amar a la persona y no amar su pecado y no participar en su pecado. ¿Qué dice? Bueno, mire, una de las cosas muy importantes que el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ir, los padres deben de ir a la escuela. Cuando hay esa reunión de padres, profesores y estudiantes, el PTE, así, Parent Teacher Association, la asociación de padres y profesores. Los padres tienen que ir a esas reuniones, porque ahí se van a tratar cosas muy importantes. Y es bueno que oigan nuestra voz, porque el hecho que el gobierno tiene que hacer legislación para todo el mundo. Eso. Y nosotros como cristianos somos parte Así de es. la sociedad donde estamos. Así Usted no es. puede darle el privilegio a un lado para entonces al otro lado oprimirlo y aceptar que hay que aceptar el privilegio que usted le da a un lado a costa del sacrificio de otro. Y eso es injusticia. Y la palabra de Dios dice que sobre un alto hay otro más alto. Entonces nosotros no que le den los derechos, vamos a suponer, al grupo de los homosexuales. Está bien que el gobierno se lo dé, pero tampoco los homosexuales pueden ahora querer imponer a las iglesias y en las escuelas lo que ellos creen, cuando hay una gran comunidad que no cree lo que ellos creen. Así es. Pero para eso es necesario que nosotros vayamos a esas reuniones, y cuando quiera poner, hay un currículo nuevo, usted diga, no, yo me opongo a esto porque yo quiero que mis hijos aprendan otra cosa. Y entonces nosotros tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, somos la luz del mundo, pero una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Entonces lo que está pasando sobre nosotros, con nosotros como cristianos, es que nos estamos alejando y estamos dejando que entonces el malo o aquel que no ama a Dios vaya tomando control sobre el mundo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como cristianos?
Así es. Ya es tiempo de nosotros salir y comenzar a testificar y estar ahí en las reuniones, y ser parte también en los movimientos sociales de nuestra comunidad, para que sepan que nosotros somos cristianos también activos, que no somos parásitos, que somos personas que producimos también, pero nadie nos puede imponer a nosotros lo que es contrario a nuestra fe. Nadie, ahí es que está, data a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo respeto lo que usted quiera hacer, pero usted no puede imponerme a mí. Usted no puede imponerme a mí contra mi fe, contra lo que yo creo. Entonces yo creo que nosotros necesitamos ser más activos y prepararnos para presentar defensa delante de los demás de lo que es nuestra fe. No, y estar dispuestos, ¿verdad? A lo que significa que nos echen a un lado, ¿verdad? Como alguien comentaba, de que a veces vamos a perder amistades, personas que nosotros pensábamos que eran nuestros amigos, nos van a dejar por causa del nombre del Señor. El Señor lo dijo eso. Él se lo dijo a sus discípulos. Yo no sé por qué nosotros no nos sorprendemos. Si él dijo, si a mí lo hicieron, ¿verdad? ¿Qué no van a hacer con ustedes? O sea, a mí me han rechazado y como no me aman a mí, tampoco lo van a amar a ustedes. Y algo que la iglesia ha tenido es que hemos dejado, como tú estabas diciendo, que nos pongan en un rincón, que nos acorralen como los ratones, ¿verdad? Y dejarnos amedrentar y asustar. Usted no se va a comer a nadie. El Señor está con nosotros y nosotros tenemos que llenarnos de valentía, como hizo Pedro. Ese que tú dijiste, ¿verdad? El ángel lo sacó y dice que en vez de él irse a esconder, lo encontraron otra vez predicando. Él no se fue a esconder cuando lo sacaron de la cárcel. Él fue otra vez a predicar, ¿verdad? Y al contrario, él dijo, Señor, al contrario, danos más valentía para que en tu nombre nosotros hablemos y que nosotros hagamos milagros, prodigios, portentos en tu nombre. O sea, ellos no oraron, ay Señor, cuídanos, ay que no nos toquen, ay que no nos metan a la cárcel. Ellos dijeron, no Señor, lo que nosotros necesitamos es más valentía para predicar. El apóstol Pablo, cuando iba a Jerusalén, pasó por Éfeso y llamó a los hermanos de Mileto, estando en Mileto, llamó a los hermanos de Éfeso y le dice, yo voy a Jerusalén, salvo que el Espíritu dice que me esperan persecuciones. Y los hermanos comenzaron a decirle, no vaya. ¿A qué tú vas a ir si los profetas están diciendo que te van a atar y que van a... Dice, no traten de pararme porque yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe el ministerio que recibí del Señor. Y él se fue y lo tomaron preso allá y tuvo varios años preso, pero Pablo decía, no, yo me gozo, la palabra de Dios no se para. O sea, Pablo dice, a mí me han dado tanto azote que ya yo me he olvidado de eso. Y Pablo fue a Listra y le dieron, lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad. Como muerto. Como muerto, y los hermanos fueron, oraron por él, y cuando él se levantó, entró de nuevo. Déjame entrar de nuevo. No van a pararme. Se sacudió, como dice, y entró de nuevo. Esa es la fe que nosotros necesitamos hoy en día. Estar listo para defender nuestro derecho del cristianismo. No somos la mayoría. No somos la mayoría, pero no es la mayoría que hace los cambios. Es la minoría. Amén. Es la minoría. Amén. No, y nos toca a nosotros, lamentablemente, digo, nunca es tarde, ¿no? Pero lamentablemente, con la pasividad de la iglesia, el enemigo tomó mucho campo,
¿verdad? Cogió mucho lugar. Y uno ha estado como indiferente, pasivo, pero en este tiempo nos va a tocar vivir un evangelio activo. Vamos a ser activistas. Así es. Activistas cristianos. Así es. No para ir, como tú dijiste, en contra del gobierno, ni desobedecer las leyes civiles, ni nada de eso, sino para reclamar nuestro territorio espiritual. Amén. Amén. Y que los padres abran sus ojos y estén pendientes y no dejen que el mundo se lleve a sus hijos, que no permitan que el diablo y sus demonios arrastren a sus hijos, porque ellos no están alimentándolo con la palabra. O sea, hay padres que yo conozco que antes de que los hijos vayan a la escuela, ellos tienen momentos de oración con ellos, le dan una palabra antes de irse a la escuela y oran por ellos. Y esos niños se van con la armadura de Dios, Amén. Amén. ¿verdad? Y tienen devocionales en la casa. Si nosotros no hacemos mínimo eso, vamos a perder a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así es. Y cuando ellos vayan a la universidad, si no lo enseñamos desde pequeño, su fe también se le va a ir, porque ahora los maestros no quieren saber de Dios, no hablan de Dios. En Canadá ya se sabe, por ejemplo, que no se le permite tener el homeschooling, enseñando en su casa. O sea, ya no, ya eso no le están permitiendo porque quieren comenzar a controlar todo. Entonces va a llegar el momento aquí en que todo el mundo va a querer controlarnos a nosotros. Y hay un principio que nosotros en realidad no vamos a dejar, nuestra fe. Y en eso los judíos han sido claros donde quiera que llegan. Sí, Señor. Ellos demuestran que su fe está por encima de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, Dios nos ha escogido también en este tiempo para que levantemos nuestra fe, porque las cosas que van a venir se van a poner cada día de mal en peor, como dice la Sagrada Escritura. Pero para nosotros, la iglesia, vamos a estar en crecimiento de gloria en gloria y de gloria en gloria. Pero tenemos que salir a encargarnos nosotros a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Amén. Y avanzar, ¿verdad? Avanzar lo más que uno pueda mientras todavía, porque dice, como dice la palabra, que la noche está avanzada y se acerca el día. Hay una pregunta que dice cómo nosotros podemos hablarle a nuestros jóvenes que están de manera pasiva y se dejan influenciar por los amigos. Yo creo que lo primero es amor. Debemos amarlo, pero debemos estar en contacto con ellos. Porque también nosotros, si nosotros no tenemos tiempo con ellos y lo dejamos a ellos, y no hay amistades, muchas veces en la iglesia no hay la cantidad de jóvenes que ellos quisieran estar, y ellos están en el mundo. Ellos están en el mundo. Si ellos no tienen al Señor Jesucristo como no tienen base, ellos se van a dejar llevar. Recuerde que cuando Daniel y sus compañeros llegaron a Babilonia, eran unos jovencitos, 16 o 17 años, y ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Es decir, que ellos desde su juventud comenzaron a servir a Dios. Y si uno educa a sus hijos en su carrera, ellos no se van a apartar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que acercarnos a los jóvenes, invitarlos, inclusive invitarlo a tu casa, ten tiempo con ellos, reúne varios jóvenes. Ahora permite que se reúnen hasta 10, reúna el número que pueda, a una fiestecita con ellos, a la forma de atraerlo a que estén en la comunidad,
cristiana, porque nosotros decimos se están dejando influenciar en el mundo. Bueno, es que todo lo que hay en el mundo, está la televisión, está la tecnología, hay tantas cosas que atraen a la gente, a los muchachos y a los jóvenes, que nosotros a veces ya los más adultos no tenemos influencia sobre ellos. Pero sí podemos mostrarle amor, hacer grupos con ellos, de enseñarles la palabra de Dios y de pasar tiempo con ellos también. Así es. Yo creo que, como tú dijiste hace un ratito, el mundo está diciendo, ¿verdad?, que quiere que todo el mundo sea incluido y representado, que fue un punto que tú tocaste. Entonces vamos a agarrarnos también de ahí. También. A decir, no, conmigo tampoco me van a discriminar a mí. No, yo también tengo derecho, derecho de expresión, derecho de yo decir lo que yo quiera, de creer lo que yo quiera. O sea, si estamos en ese punto de que cada uno tiene orgullo por lo que cree y lo que es, entonces levantemos más que nunca la bandera de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a tener recompensa. Y como decía el Señor también, que decía, no tengan miedo. Amén. A lo que pueden matar el cuerpo. Sino tengan miedo a aquel que puede matar el cuerpo y echarlo, ¿verdad?, al infierno. O sea, el Señor decía, no tengan miedo. Y los primeros cristianos, ellos realmente era como que no amaban su vida, o sea, su carne, no amaban su vida. Ellos, el amor y el compromiso que tenían con el Señor era lo más importante para ellos. O sea, ellos no estimaban, como decía Pablo, yo no estimo preciosa mi vida. O sea, mi vida física no vale, sino lo que yo pueda hacer para Dios. Amén. Es que el Señor les transmitió a ellos y le dijo, el que ama su vida más que a mí no es digno de mí. No es digno de mí. Y el que ama padre, madre, mujeres, hijos, más que a mí, ese no es digno de mí. Wow. Entonces el Señor lo entrenó a ellos a que aprendieran a sufrir, que aprendieran a sufrir. Entonces el Señor lo primero que le dijo a ellos, mire, yo lo voy a llamar a ustedes y yo lo envío a ustedes como ovejita en medio de lobos. Sí, Señor. Wow. O sea, el Señor, cuando los llama a ellos, le está diciendo su ministerio es de sufrir, pero yo le doy poder a ustedes. Y ellos con su poder hacían milagros, señales, la gente se convertía, primero 5,000, después 3,000 y todo eso. Entonces la gente se convertía y sacaban los enfermos a la calle, solamente la sombra que pasara los sanaba porque Dios se derramaba a través de ellos. Y cuando nosotros estemos dispuestos a seguir al Señor, viene una recompensa, viene la vida de Dios. Pero tenemos que estar dispuestos. Y este es un tiempo que no podemos esconder. En Oriente Medio, en el Asia, en Pakistán, en la India, en todos esos sitios, ellos pagan con su vida por servir al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros todavía aquí no ha llegado la persecución para ninguno de nosotros, pero tenemos que estar preparados. Sí. No, eso yo iba a decir que nosotros no sabemos para nada, o sea, no nos imaginamos lo que es que usted tenga que esconderse para adorar, que usted tenga que traficar Biblias, que usted no pueda realmente tener la libertad, ¿verdad?, de expresión en cuanto a su fe. Hemos estado en eso, dormido en nuestros laureles, pero este es un llamado, ¿verdad?, que el Señor nos está haciendo para que estemos listos, que estemos pilas y que nos levantemos y que le pidamos al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo para ser testigos, porque esta generación necesita ver el poder de Dios. Amén. Y una cosa muy importante, pastora, que yo quiero que
todos los oyentes vayan a Romanos capítulo 13 y vean esa porción, porque ese es un descubrimiento, una revelación de saber que las autoridades son administradores de las cosas de Dios. Están cuidando el Edén, que está destruido totalmente, y que ellos están para servirnos a nosotros, no para infundir temor. Que si nosotros queremos no temer a las autoridades, tenemos que respetarlas. Tenemos que respetarlas. Pero ellos son nuestros servidores. Por eso es que yo bendigo a Dios por eso, que hay autoridad. Imagínense un país que no hay autoridad. Sí. Entonces, pero ellos están ahí para servirnos a nosotros. Son puestos a favor de cada uno de nosotros. Y tenemos que reclamar nuestros derechos y entender que cuando ellos nos vayan a violar nuestros derechos y nuestra fe, nosotros no podemos aceptar eso, porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a los hombres. Wow, qué bueno está esto. Esto está delicioso. Gloria a Dios. Qué buen tiempo, qué buen tiempo. Bueno, pues vamos a orar. Apóstol, despídenos en oración y darle una bendición a todas las personas. Tenemos personas de República Dominicana que se han unido por YouTube. Tenemos un buen grupo por YouTube que se ha unido. Bendiciones a todos. Y vamos a seguir estas conversaciones porque están bastante buenas. Gloria a Dios. ¿Quieres que yo ore por ellos? Señor, muchas gracias porque nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y tú nos has puesto en este mundo para que seamos luminares. Enséñanos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Señor y que el mundo pasa, pero que solamente el que hace la voluntad tuya que permanece para siempre. Amén. Que generación va y generación viene, que gobierno va y gobierno viene. Pero tu palabra siempre va a permanecer. Porque tú eres el Dios de la historia. Tú eres que llama las cosas que no son como si fueran. A mis hermanos que sean obedientes a las autoridades. Que respeten las autoridades como dice tu palabra. Pero que entiendan que primero es el amor a ti antes que a las autoridades. Que las autoridades están puestas para servirnos a nosotros. Ayúdanos a nosotros a entender eso y a orar por los que están en eminencia, como dice tu palabra, para que vivamos quieta y en paz. Que nuestra posición como cristianos, como hijos tuyos, es aceptar a aquellos que están en autoridad y orar por ellos. Para que, como dice tu palabra, todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero ante todas las cosas, Padre eterno, Señor nuestro, ayúdanos a hacer testimonio en medio de las tinieblas. Que la gente vea nuestras buenas obras. Que la gente nos conozca porque somos gente de amor, gente de cariño. Que amamos a todo el mundo. Que para nosotros no hay acepción de personas. Que amamos a todo el mundo. Porque todo el mundo te pertenece y es criatura tuya. Criatura tuya. Permítenos que prediquemos de tal manera que todos lleguen a ser hijos tuyos en lugar de ser criaturas tuyas. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias porque el que obedece a las autoridades está obedeciendo a lo establecido por ti. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Quiero aprovechar también que estamos todos unidos para hacer una oración por Manuel. Manuel, el esposo de Amarilis, que está bien enfermo con COVID. Señor, en este momento, Señor, aprovechamos este momento que estamos unidos en línea, Señor, para presentarte juntos, oh Señor, a Manuel. Padre Santo,
estamos confiando en tu poder. Estamos pidiendo, Señor, un milagro para su vida. Estamos declarando la vida de Dios en su cuerpo, Señor. Oh Padre, en este mismo momento, Señor, que los doctores están, Señor, queriendo administrarle, oh Señor, medicamentos diferentes. Nosotros te pedimos, Señor, que Amén. el personal médico sea dirigido totalmente por ti. Oh Señor, que hagan todo lo que tengan que hacer dirigido por ti, Señor, y que no hagan nada que no deben de hacer con el Señor Jesús. Padre, declaramos que los ángeles de Dios están en ese lugar ministrando, Señor, vida a su cuerpo en esta hora. Padre, que tú tocas sus pulmones, Señor. Padre, que toda coagulación, Señor, se desbarata en el nombre de Jesús. Oh Señor, que la sangre de Cristo, oh Señor, está sobre él. Oh Señor, que tú tocas todo su ser, todo su cuerpo, su espíritu, su alma y su cuerpo en este momento, Señor. Rodéalo con tu misericordia en esta hora, Amén. Señor. Y te pedimos que lo levantes de ahí, de esa cama donde él está. Señor, nosotros Amén. creemos que tú tienes todo el poder para hacerlo. Y en ti confiamos, oh Señor. Oh Señor, en ti confiamos. Y así oramos por tantas personas, Señor, que están en estos momentos en los hospitales, en las casas, Señor, batallando con este virus, oh Señor, y nosotros te pedimos que donde quiera que haya una persona clamando en esta hora, Señor, que seas tú en tu misericordia escuchando, oh Señor, aquellos que claman a ti en esta hora, Señor. Así que, Padre, que sea el Espíritu Santo de Dios moviéndose, oh Señor, sobre la faz de la tierra. Amén. Y que tengas misericordia, Señor, Amén. de todo aquel que necesita un toque de ti en esta hora. Amén. Amén. Señor, sobre todo tus hijos, que no falte, Señor, oh Señor, lo que ellos necesitan, Padre. Así que, Señor, nosotros oramos por la paz del mundo, Así oramos es. por nuestra nación, Padre, pidiéndote, Señor, que tú seas, oh Señor, poniendo cada cosa en su lugar y que como iglesia, Señor, tú levantes a tu iglesia en todo lugar, oh Señor, que se adora tu nombre, Padre, para que tu iglesia se levante, Señor, con la bandera del evangelio. Señor, bautízanos con tu Espíritu Santo. Oh Señor, para estos tiempos proféticos, históricos que nos ha tocado vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, desde la Florida también. Tengo personas, República Dominicana. Gracias a todos los que se han unido por YouTube. Que el Señor los bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Gracias, apóstol. Bendiga. Gracias.